Ya. Ya. Vamos a continuar, jóvenes, ahora con un ejemplo en el cual vamos a sumar un vector que está en coordenadas polares con otro vector que ya está expresado en sus coordenadas mediante componentes rectangulares. Ahí sí, el primer paso va a ser hallar las componentes de este vector expresado en coordenadas polares. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es sumar vector D más vector E. Entonces, tenemos que hallar la resultante igual a vector B más vector C. Estoy confundiendo. Vector D más vector E es nuestra incógnita. ¿Ya? ¿Y cómo tenemos que expresarlo? El vector resultante expresado en sus coordenadas polares. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que resolver gráficamente y analíticamente mediante cálculos. Entonces, comencemos a representar la gráfica. Podemos representar la gráfica de estos vectores. Dice 4,24 con un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, ustedes pueden agarrar la escuadra o el transportador y medir 45 grados. Ahí está mi escuadra de 45 grados. Escuadra de 45 grados. Este ángulo es exactamente de 45 grados. Ahora yo mido 4,24. Hasta ahí está el vector D. ¿Listo? Mide 4,24. A ver si los voy a marcar. Y la colita que es 24. Ahora, el vector E mide 2 en su componente X. Entonces este es el componente en X del vector E y menos 2 sobre el eje Y. Ahora, para la suma de vectores, trazamos un vector y a continuación de ese comenzamos el trazo del otro vector. Vamos a trazar el vector E a partir de la cabeza de este nuevo vector. 2 sobre el eje X. 2 sobre el eje X. Entonces, 2 unidades. Hasta ahí. Y 2 unidades, pero negativas, sobre el eje Y, es decir, hacia abajo. Esto es el vector E sobre el eje Y y esto es el vector E sobre el eje X. ¿Ya? Si hemos comenzado el trazo del vector E a partir de la punta de la flecha del vector D, esto es el vector D, entonces la resultante va a ser el vector E. Lo vamos a trazar desde el inicio de la componente en X hasta el final de la componente Y. Hasta ahí va el vector E. ¿Listo? Ese es el vector E. Finalmente, la resultante de sumar el vector D más el vector E es una resultante. Le ponemos la letra E. La vamos a trazar con color verde. Y va desde el inicio del vector D hasta la punta de flecha del vector E. Ese es nuestro vector resultante con este otro ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación del vector resultante, R, su ángulo de inclinación va a ser menor a 45 grados. Y la longitud del vector resultante gráficamente yo puedo ver y decir que mide
aproximadamente 5, un poco más de 5 unidades. Eso es para guiarnos con el resultado que vamos a tener analíticamente. Esto es gráficamente. Y ahora analíticamente. Analíticamente vamos a primero vamos a hallar componentes del vector D, porque el vector D está expresado en coordenadas en coordenadas polares. Hay que hallar el vector D representado en coordenadas rectangulares, es decir, sus componentes rectangulares. Vamos a hacer el análisis del vector D. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis del vector D acá. Tenemos el vector D. Hay un ángulo de inclinación de 45 grados. Y el vector D, miren, jóvenes, el vector D, este vector D está formado por sus componentes en X y en Y. D en X, D en Y. ¿Ya? Las componentes de un vector siempre forman un ángulo recto. Y los ángulos del interior de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre suman 90 grados. Esa es una identidad trigonométrica. Entonces, 45 más 90 son 135 grados. Perdón, los ángulos del interior de un triángulo siempre suman 180 grados. Aquí hay 90 grados, aquí hay 45, entonces este otro ángulo va a medir 45 grados. ¿Ya? Pero no es necesario calcular. Lo que necesitamos hallar es la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo las hallamos? Tenemos como dato la magnitud o módulo. Aquí está. Es el módulo. Es decir, D, pero sin flechita. Es el módulo. Tenemos el ángulo de inclinación. Y podemos hallar mediante las razones trigonométricas la siguiente. Vamos a usar la del seno. Seno de un ángulo de inclinación es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hablamos de este ángulo de inclinación, el cateto opuesto es la componente en Y del vector D. La hipotenusa es el lado más largo, el que está opuesto al ángulo recto. Entonces es el módulo del vector. ¿Y ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Seno del ángulo θ es igual a componente en Y del vector sobre el módulo del vector. Aquí lo que nos interesa es conocer el componente en Y. Entonces despejamos y el componente en Y del vector es igual a el módulo del vector por el seno de θ. ¿Ya? Así, reemplazando en esta fórmula, que le vamos a llamar 1 o ecuación 1, que acabamos de hallar, vamos a tener la componente en Y del vector D. Usando la razón trigonométrica del coseno, coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de θ es la componente que está al costado, de ahí podemos relacionar con coseno. La componente que está al costado es de X en este ejemplo, sobre hipotenusa, que es el módulo del vector D. Entonces, despejando, nosotros lo que queremos es hallar esta componente. Entonces decimos, la componente en X es igual, esta hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar D por coseno de θ. Entonces con esta otra ecuación lo que hacemos es hallar la componente en X del vector D. ¿Ya?
Procedamos a hallar esas componentes y luego continuamos con el procedimiento. Aquí vamos a escribir, reemplazando valores en la ecuación 1. En esta ecuación 1 hallamos componente en y del vector d es el módulo 4,24 por seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Esto es igual a 4,24 por seno de 45. Seno de 45, que es 0,707. ¿Ya? Realizando esa multiplicación, vamos a obtener que y vale todo eso por 4,24, que es 2,998. 2,998. Y eso redondeando, bien, vamos a redondear. Este tercer dígito es mayor que 5, entonces este sube una unidad, se vuelve 10, queda el 0, el 1 suma el 9, queda 0, el 1 suma el 2 y queda 3. Entonces la componente en y es 3. ¿Ya? Reemplazamos ahora los valores de el módulo del vector y el ángulo del vector. Reemplazamos valores en la ecuación 2 y hallamos componente en x del vector es igual a 4,24 por coseno de 45 grados. Entonces la componente en x vale 4,24 por 0,71. Podemos redondear, ¿no es cierto? Podemos redondear el tercer dígito y vamos a ver qué nos queda. Componente en x es igual a 4,24. Les repito, coseno de 45 grados es 7,07, pero redondeamos. El tercer dígito, el 7, era mayor que 5, entonces redondeamos hacia arriba. El 0 redondea a 1. Es este caso. 4,24 por 0,71 es igual a 3,0001. Es aproximadamente 3. ¿Ya? Entonces la componente en x la vamos a considerar 3. Por las cuestiones de redondeos difiere un poco. Pero lado Entonces vamos a continuar. Ya hemos hallado las componentes del vector d. El vector d lo vamos a expresar en sus componentes. El vector d es igual a 3,3. Ya hemos hallado el vector d en sus componentes sobre el eje y y sobre el eje x. Ahora el siguiente paso es sumar componentes. Sobre el eje x tenemos la resultante sobre el eje x, sumamos las componentes. Aquí está la componente en x del vector d, sería igual a d sobre x más e sobre x. Entonces la resultante sobre el eje x vale 3 más 2. Resultante sobre el x vale 5. Sobre el eje y, resultante sobre el eje y vale componente sobre el eje y del vector d más componente sobre el eje y del vector e. Resultante sobre el eje y es 3. Resultante sobre el eje y es 3 más componente sobre el eje y del vector e es menos 2. Componente sobre el eje y del vector r, resultante es 3 menos 2, 1 nada más.
obtenemos esos resultados. ¿Listo? Entonces nuestro vector resultante es igual a 5 sobre el eje X y 1 sobre el eje Y. Eso lo hacemos a través de la interpretación de esas dos componentes. El tercer paso, voy a pausar, voy a borrar y voy a reordenar. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. El tercer paso es hallar módulo y dirección. Módulo y dirección de este vector resultante. Observemos, el vector resultante tiene su componente sobre el eje Y, resultante sobre Y, y tiene su resultante sobre el eje X. Ambas resultantes forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto, se cumplen los teoremas de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, para hallar el módulo, ya sabemos, es igual a raíz cuadrada de la suma de el componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector resultante es igual a raíz cuadrada de componente en x vale 5, 5 al cuadrado más 1. Entonces, la resultante vale raíz de 26. 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. Por lo tanto, la resultante es raíz de 26, 5,099. Redondeando, la resultante vale 5, mayor que 5, redondeamos al inmediato superior que es 10. Y queda 5,10. Ese es el módulo de nuestro vector resultante. Ahora, hallamos la dirección, este ángulo θ. ¿Qué tenemos de datos? Los componentes. Entonces, decimos que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de el componente resultante sobre el eje Y sobre el componente resultante sobre el eje X. Entonces, θ es tangente a la menos 1 de 1 sobre 5. θ vale, ahora vamos a ver, shift tangente de 1 entre 5 es 11,31 grados. 30,99 y esto se redondea, θ igual a 11,31 grados. Ya hemos hallado el módulo del vector resultante, su dirección, por lo tanto escribiríamos que el vector resultante, escrito en coordenadas rectangulares, tiene 5,1 de módulo y 11,31 grados de inclinación. Y ese es el resultado final de esta suma de vectores, donde uno de ellos estaba dado en coordenadas polares, por lo tanto, hallamos sus coordenadas rectangulares, luego sumamos las componentes sobre el eje X, sobre el eje Y, y hallamos las resultantes sobre esos ejes. Se puede expresar el vector como sus coordenadas rectangulares, es decir, sus componentes sobre los ejes rectangulares, pero nosotros para practicar hemos hallado el resultante en función de su módulo y dirección, es decir, expresado en coordenadas polares. Ahí vamos a concluir este nuevo video.